Hola, mi nombre es Emanuel Bautista Sánchez, de la licenciatura en Terapia Física. Actualmente curso el tercer cuatrimestre y soy del grupo A. Y les hablaré sobre el mapa mental de fisiología humana. Hola a todos, el tema que les voy a exponer es sobre un mapa mental del tema 1 al tema 3. Como primer punto tenemos lo que es la visión general de anatomía y fisiología. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es el estudio del cuerpo, de la estructura y la forma del cuerpo. El segundo tema es fisiología. Es el estudio del modo en que funciona el cuerpo y sus partes. ¿Cuál es la relación de estos de anatomía y fisiología? Las relaciones son que las partes del cuerpo forman una unidad bien organizada y cada una de ellas desempeña un papel en el correcto funcionamiento del organismo. Como nos marca, como dice la lectura, uno de los ejemplos son los pulmones, que no son cámaras musculares como el corazón y no pueden bombear la sangre, pero gracias a que las paredes de sus alveolos son muy delgados, pueden intercambiar los gases y proporcionar oxígeno al cuerpo. Después tenemos el siguiente tema es niveles de organización estructural. Tenemos lo que son de átomos a organismos. Esto es el cuerpo humano, que presenta varios niveles de complejidad estructural. Esto es lo que compone el cuerpo humano. Como podemos ver en la imagen, el cuerpo humano está compuesto por sistemas, órganos, tejidos, células, organelo celular. Esto se va a macromolécula, una molécula y un átomo, que es muy pequeño. Después tenemos lo que son la visión general de los sistemas de órganos. El primer sistema es el sistema tegumentario. Esto es la cobertura externa del cuerpo, es decir, la piel. Todo esto va relacionado con lo que es la piel del ser humano. Como son los pies, la piel, los pelos, las uñas y las glándulas sudoríparas. El siguiente es el sistema esquelético. Pues sabemos que el sistema esquelético u óseo se compone de huesos, cartílagos, ligamentos y articulaciones. Esto nos sirve como soporte para el cuerpo y le proporciona un marco que utilizan los músculos esqueléticos para realizar el movimiento. Además, el sistema óseo desempeña una función protectora, como en el caso del cráneo que rodea al cerebro. El siguiente es el sistema muscular. Pues como sabemos, los músculos del cuerpo solo tienen una función, que es contraerse y acortarse. Cuando esto ocurre, se produce el movimiento y por ello los músculos pueden considerarse como las máquinas del cuerpo, que nos permiten la movilidad. Los músculos esqueléticos son músculos grandes y carnosos que se fijan a los huesos y su contracción nos permite permanecer erguidos, como es el caminar, saltar, agarrar, lanzar una pelota o sonreír. Y los músculos esqueléticos forman el sistema muscular, como ya habíamos mencionado, diferente de los músculos del corazón y de otros órganos huecos cuya función es el movimiento de líquidos, como es la sangre y la orina, u otra sustancia como los alimentos. El siguiente es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que se encuentra en el cerebro, y es el que controla de actuación rápida del cuerpo, como sabemos es el cerebro,
la médula espinal, nervios y receptores sensoriales. El cuerpo debe ser capaz de responder a irritantes o estímulos tanto externos como es la luz, el sonido o los cambios de temperatura. Y lo internos son la hipoxia, el estiramiento de algún tejido. Los receptores sensoriales detectan estos cambios y envían mensajes mediante señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. El siguiente es el sistema endocrino. Este sistema proviene de las glándulas que secretan hormonas que regulan procesos celulares, tales como el crecimiento, la reproducción y el uso de nutrientes, que esto se le llama metabolismo, que está compuesto por la hipófisis, la tiroides y el paratoides, el suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos y el timo. El sistema cardiovascular, esto se basa en los vasos sanguíneos que transportan la sangre, que lleva oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, desechos, etc. Como es uno de ellos, es el corazón, el cual bombea la sangre. El siguiente es el sistema linfático. Este se encarga de recoger el líquido que sale de los vasos sanguíneos y lo vuelve a la sangre. Elimina los desechos de la circulación y aloja los leucocitos del sistema inmunitario. El siguiente es el sistema respiratorio. Este proporciona un suministro constante de oxígeno a la sangre y elimina el dióxido de carbono. Los intercambios gaseosos se realizan a través de las paredes de los alveolos de los pulmones. El siguiente es el sistema digestivo. Este descompone los alimentos en unidades que pueden absorberse en la sangre para su distribución a las células del cuerpo. Las partes ingeribles de los alimentos se eliminan en los heces. El siguiente es el sistema urinario. Este lo compone el riñón, la uretra, el uréter, la vejiga urinaria y la uretra. Este elimina del cuerpo los desechos como son las heces, como es un líquido, los desechos nitrogenados, regula el equilibrio hídrico de los electrolitos y ácido de la base de la sangre. El último es el sistema de reproducción masculina y el sistema de reproductor femenino. Esta es la reproducción de descendencia, puede producirse a nivel celular orgánico. Esto es la función de los sistemas reproductores, es la función de descendencia. Los testículos producen esperma y testosterona. Los conductos y las glándulas contribuyen a la transferencia de esperma viable al conducto reproductor femenino. Los ovarios producen óvulos y estrógenos. Las estructuras restantes funcionan como lugares de fertilización y desarrollo del feto. Las glándulas mamarias de las mamás femeninas producen leche para alimentar al neonato. Después tenemos el tema que es mantenimiento de vida. Como sabemos, todas las partes del cuerpo, ya les expliqué, todas esas partes, lo que es los sistemas muscular, nervioso, cardiovascular, respiratorio, tienen una función, ya que está todo bien organizado y complementado, como sabemos,
El cuerpo humano en sus cambios de entorno ingieren, digieren nutrientes, metabolizan, eliminan sus desechos, se reproducen y crecen. En esta sección vamos a encontrar cada de sus funciones necesarias para la vida. El primer punto es el mantenimiento de los límites. Esto es, todos los organismos vivos, de forma de lo que se encuentra en su interior, se diferencia de su exterior, porque cada célula humana está rodeada de una membrana externa que limita sus contenidos y permite la entrada de las sustancias necesarias al tiempo eh, en que lo impide la entrada y posiblemente dañinas o innecesarias. El siguiente es el movimiento. Este incluye todas las actividades impulsadas por el sistema muscular, que ya dijimos que el sistema muscular es de todo lo que se contrae, es su función principal del sistema muscular. El siguiente es la reactividad. Se le conoce como reactividad o irritabilidad. Es la habilidad de sentir los cambios en el entorno y reaccionar a ellos, como son estímulos que se producen en el cuerpo. Un ejemplo sería si nos cortamos con un cristal, eh, al momento de tocarlo, la reactividad sería sacar la mano rápidamente para no seguirnos hiriendo. Esto sería un estímulo que esto es involuntariamente de la mano. El siguiente es la digestión. Este es el proceso de triturar y descomponer los alimentos ingeridos, como ya le habíamos dicho que hace el sistema digestivo. Este es un organismo unicelular sencillo como una ameba. La célula misma es la máquina de digestión, pero el complejo cuerpo humano multicelular, el apartado digestivo, realiza esta función para todo el cuerpo. El siguiente es el metabolismo. Estas son las reacciones químicas que se producen en el cuerpo. La formación de estructuras más grandes a partir de las pequeñas. Esto se le conoce como descomposición. Y el uso de nutrientes y oxígenos para producir moléculas de adenosina trifosfato. Esto se le conoce el ATP, que nutren las células para sus actividades. El metabolismo necesita que los aparatos digestivo y respiratorio proporcionen a la sangre nutrientes y oxígeno, que el aparato cardiovascular distribuya estas sustancias por el cuerpo, procesos regulados en general mediante hormonas secretadas por las glándulas del sistema endocrino. El siguiente es la excreción. Este es el proceso de eliminación de los excrementos para que continúe el trabajo correctamente. Si no se hace este proceso, el cuerpo se sentiría en malas condiciones. El siguiente sería el sistema de reproducción. La producción de decencia puede producirse a nivel celular orgánico. La reproducción del organismo humano o la elaboración de una persona completamente nueva es tarea de los órganos del aparato reproductor que produce esperma. El siguiente sería el crecimiento. Sabemos que primero es bebé, adolescente, adulto y después anciano. Esto es mediante el aumento del número de células. El siguiente es la homeostasis. La homeostasis es cuando se piensa detenidamente sobre el hecho en que el cuerpo se compone por miles de billones de células. Sabemos que la homeostasis está compuesta por un receptor, el centro de control y efector.
sensor que controla y reacciona a los cambios en el entorno, a los estímulos y envía información al segundo elemento, que es el centro de control, mediante la vía aferente. Esto puede resultar útil para recordar este dato. De hecho, a la información que viaja por la ruta aferente acerca del centro de control. El centro de control que determina el nivel en el cual debe mantenerse una variable. Analiza la información que recibe y a continuación determina la respuesta o el curso de acción apropiados. Y el tercer componente es el efector, que ofrece los medios para la respuesta del centro de control al estímulo que recibe la información del centro mediante la vía eferente. Como podemos ver aquí en la imagen, el primero es el estímulo. Digamos que la temperatura corporal excede a los 37 grados. Y el segundo se pasa al sensor, que son sensores como las células nerviosas con terminaciones en la piel y el cerebro. Esto envía información al centro de control, que el centro de control regulador de la temperatura en el cerebro, y el efector, que son las glándulas, que hace que las glándulas sudoríparas en todo el cuerpo, te hace sudar, digamos. El siguiente es lenguaje de la anatomía. Este aprendizaje sobre el cuerpo resulta emocionante, pero nuestro interés disminuye en ocasiones cuando nos enfrentamos a la terminología de la anatomía, ya que tiene diferentes formas de expresarlo. El cuerpo es mucho. El primer tema que vamos a abordar es posición anatómica. Sabemos que para describir con exactitud las partes del cuerpo y su posición debemos exponer el punto de referencia y por ende utilizar términos de dirección. Para evitar la confusión, siempre se asume que el cuerpo se halla en una posición normalizada que se denomina posición anatómica. Este se pone de pie y se coloca en posición anatómica. Es una posición erguida con los brazos hacia enfrente, la frente en alto, todo bien recto. Este, el siguiente es hitos corporales anteriores. Y poseen
materia y energía. Primero les voy a explicar sobre energía. De la energía, al contrario de la materia, la energía tiene una masa, no tiene masa y no ocupa espacio. Solo se puede medir por sus efectos en es la capacidad de hacer un trabajo o poner materia en movimiento. Existen muchas formas de energía, como lo es la energía cinética, la energía potencial, la energía química, la energía radiante, la energía eléctrica y la energía mecánica. Pero primero les hablaré sobre la energía química. Esta se almacena en los enlaces de las sustancias químicas, y cuando se rompen estos enlaces, la energía almacenada se libera y se transforma en energía cinética. La energía eléctrica resulta del movimiento de partículas cargadas. Esto también ocurre en los impulsos nerviosos para transmitir mensajes de una parte del cuerpo a otra. La siguiente sería la energía mecánica. Esta energía es directamente implicada en la materia en movimiento. Cuando, por ejemplo, montas en bicicleta, tus piernas proporcionan la energía mecánica que mueve los pedales. La siguiente sería la energía radiante. Esta viaja de ondas, es decir, es la energía del espectro electromagnético, lo cual incluye los rayos X, la radiación infrarroja, la luz visible, como es la radio, y las ondas ultravioleta. Siguiente sería la energía mecánica. Esto va relacionado con todo lo que es circuitos para poder llevar a cabo esa energía. Como podemos ver en la imagen, encontramos varios tipos de energía: la energía eléctrica, la energía solar, la energía electromagnética, la energía. Después nos vamos con lo que es la materia. La materia es cualquier cosa que ocupe un espacio y que tenga masa. Esto es todo de lo que está hecho el universo, con algunas excepciones que se puede ver, oler y tocar de modo más preciso. Tenemos la composición de la materia, que esto se divide en los elementos y átomos. Primero veremos los elementos. Son aquellas sustancias únicas que pueden ser degradadas en sustancias más pequeñas, como son los elementos de la tabla periódica, elementos que son 102 elementos con certeza, y se suponen como lo es el carbón, el oxígeno, el hidrógeno. Ahora tenemos los átomos. Cada elemento que está compuesto por partículas o componentes básicos menos identificados, son sustancias aún más pequeñas. La estructura anatómica. La estructura anatómica está compuesta por protones, que está simbolizada con P y un más, que es positivo, un neutrón, un N y un 0, y electrones con una E y un signo menos. El siguiente, como podemos ver en la imagen, aquí vemos 6 protones más electrones, vemos los símbolos. El siguiente es el modelo planetario orbital de un átomo. Esta representa como el sistema solar.
en el cual los protones y neutrones aparecen agrupados en el centro del átomo del núcleo anatómico, como vemos en esta imagen, que parece el sistema solar. Después sería cómo identificar los elementos. Los átomos de los distintos elementos están compuestos por un número de diferente de protones, neutrones y electrones. Como podemos identificar, sabemos que en la tabla periódica te va a aparecer el número anatómico, el nombre del elemento, el símbolo, la masa anatómica y como es la plata. El número anatómico es 47, el nombre del elemento es plata, el símbolo es Ag y la masa anatómica es de 107.87. Después tenemos lo que es el número anatómico. Como ya les explicaba, a cada átomo se le da un número que es igual al número de protones que contienen sus átomos. La masa anatómica es la suma de las masas de todos los protones y electrones. Los isótopos, estos tienen el mismo número de protones y electrones, pero su número de neutrones varía. Esto se divide en radioisótopos y en radioactividad. Los radioisótopos son porque el proceso es muy complejo, pero aparentemente el pegamento mantiene unidos a los núcleos atómicos. Los isótopos más pesados de ciertos átomos son inestables y tienden a descomponerse para volverse más estables. La radioactividad puede ser comparable a una pequeña explosión. Todos los tipos de descomposición radioactiva implican la emisión de partículas. Después tenemos lo que sigue, es moléculas. Las moléculas se forman cuando dos o más átomos se combinan químicamente. Después el compuesto. Cuando dos o más átomos diferentes se combinan para formar una molécula, ya que se combinan químicamente, forman una molécula. Después vienen reacciones químicas. Esto es cuando los átomos se combinan o disocian de otros átomos, se dividen de ellas. Después viene lo que es el papel de los electrones. Los electrones ocupan órbitas o regiones generalmente fijas de espacios alrededor del núcleo. Estas regiones reciben el nombre de capas de electrones o niveles de energía. Después vienen lo que son los enlaces químicos y formación de los electrones. La formación de los electrones se trata de una relación de energía que implica interacciones entre los electrones de los átomos que reaccionan. Los enlaces químicos se forman cuando los átomos se unen químicamente. Hay pautas de las relaciones. Estas son reacciones de síntesis, reacciones de descomposición y reacciones de intercambio. Existen varios tipos de enlaces: los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces de hidrógeno. Por consiguiente, tenemos lo que son los compuestos inorgánicos. Seguimos en lo que es bioquímica. Encontramos el agua, las sales y ácidos bases. En el agua es la gran capacidad calorífica que tiene propiedades de polaridad, reactividad química y amortiguador sirve el agua. En lo que es las sales, una sal es un compuesto iónico que contiene cationes de distintas de hidrógeno y aniones de ion e hidroxilo. Los ácidos y bases, los ácidos son dadores de protones, las bases son receptoras de protones y los hidroxilos son bases comunes.
Después tenemos lo que son los hidratos de carbono. Esto se divide según su tamaño, que son monosacáridos y disacáridos y polisacáridos. Y en los lípidos tenemos que son los triglicéridos, fosfolípidos y los esteroides. Después tenemos lo que es las proteínas. Existen proteínas globular y fibrosa. Las fibrosas son cadenas laterales que apenas influyen, por lo que son proteínas alargadas, muy resistentes e insolubles en agua. Las globulares tienen un pegamento jerárquico sucesivo hasta formar una proteína esfenoidal y compacta y soluble en agua. Después tenemos lo que es el ATP. La síntesis de adenosín trifosfato es muy importante porque nos proporciona una forma de energía química utilizable para todas las células del organismo. Tenemos los ácidos nucleicos, que es el ARN y el ADN. El ARN que está compuesto por uracilo, adenina, citosina y guanina. Y el ADN está compuesto por timina, adenina, citosina y guanina. Después tenemos el siguiente tema de células y tejido. La célula que se encuentra están formadas en su mayoría de 4 elementos, que es carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Después viene lo que es la anatomía de una célula. Está compuesta por un núcleo, una membrana plasmática y un citoplasma. El núcleo es el centro de control, que es lo que contiene los genes, el material genético o ácido desoxirribonucleico, el ADN. Esto está envuelto en una envoltura nuclear, nucleolos y cromatina. Después viene lo que es una membrana plasmática. Es una barrera frágil y transparente que contiene a los elementos de la célula y los separa del entorno circundante. Este se divide en microvelocidades y uniones de la membrana. Uniones de la membrana se dividen en uniones fuertes, desmosomas y uniones de gap. El siguiente es el citoplasma. El citoplasma es el material celular que se encuentra fuera del núcleo y en el inferior de la membrana plasmática. Este se divide, se encuentra el citosol, inclusiones, organulos. Los organulos están compuestos de la mitocondria, ribosomas, retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisoma, citoesqueleto y centriolos. Después viene el transporte de membrana. Conocemos que es el transporte pasivo y activo. Sabemos que también está ese líquido extracelular y el líquido intracelular. Después viene lo que es la división celular, que estas son las células que conectan partes del cuerpo. Célula que cubre y reviste órganos del cuerpo. Células que mueven órganos y partes del cuerpo. Célula que almacenan nutrientes. Hay células que combaten enfermedades. La célula que reúne información y que controla las funciones del cuerpo. Y las células implicadas en la reproducción. Y el citoplasma está que es por un citoplasma, la membrana plasmática, como podemos ver, el mitocondria, el retículo endoplasmático rugoso, el ribosoma, el aparato de Golgi, el centriolo, el lisosoma. El núcleo se encuentra el nucleolo, la membrana nuclear, el poro nuclear. Después nos vamos con tejidos. Sabemos que existen tejidos conectivos, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso.
Estos son los grupos de células que estructuran y funcionan parecidas, se denominan tejidos. Después existen tipos de tejidos. Está el tejido nervioso, es pensar en las neuronas que están en el cerebro, células que reciben y conducen impulsos electroquímicos de una parte del cuerpo a otra. Existe el tejido muscular, que existe el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Sabemos que el músculo cardíaco lo encontramos en lo que es el corazón. El músculo estriado lo encontramos en los músculos del cuerpo, como es el deltoides, todo tipo de músculo que se encuentre en una parte del cuerpo. Y el músculo liso lo encontramos en lo que es las vísceras. Tejido conectivo, hay tipos: el epitelio glandular, ahí están los huesos, en el cartílago, el tejido conectivo denso, el tejido conectivo laxo y en la sangre. El tejido conectivo laxo es la piel. El tejido adiposo lo encontramos en la parte abdominal. La sangre, que también se cuenta como tejido. El tejido conectivo denso, que está en los ligamentos. El cartílago y el tejido óseo, que como es óseo, se encuentra en los huesos. El tejido epitelial se clasifica en epitelio simple y epitelio estratificado. Existen tipos de epitelio: el simple escamoso, el simple cúbito, el simple columnar, el transicional, estratificado escamoso, estratificado cúbico y el pseudoestratificado columnar. Me pasaba que la división celular se encuentra la mitosis, la citoniesis y lo que se divide, que es la síntesis de proteína. La mitosis son las fases, sus fases son profase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis o división del citoplasma suele empezar durante la fase tardía y se completa durante la telofase. Un anillo contráctil hecho a base de filamentos de forma un surco de segmentación. Después tenemos la síntesis de proteína. Tenemos el papel del ARN, la transcripción y la traducción. En el papel del ARN encontraremos el ADN se parece a la tira de cinta magnética. Encontraremos el ARN, encontraremos las moléculas de ARN de transferencia, las moléculas de ARN de ribosomal y las moléculas de ARN mensajeras. Después viene con lo que es la transcripción. La palabra transcripción a menudo se refiere a una de las tareas que realiza esto es convertido de forma determinada. Esto implica la transferencia de información de la secuencia de las bases de ADN hasta la secuencia de bases complementarias del ARN mensajera. Como podemos ver en la imagen, primero la replicación, la transcripción, el ARN mensajera manda la señal al ribosoma, la traducción proteica y lo que convierte en una proteína o lo que podemos llamar un mensaje. Y en la traducción, esta es la fase de traducción de la síntesis de proteína, donde forma parte de las palabras de quiloma.
Después, por último, tenemos la reparación de tejidos. Los capilares vuelven muy permeables, se forma un tejido de granulación y el epitelio superficial se regenera. Eso ya es cuando sufres un accidente o una raspadura y la piel se regenera como si solo queda una cicatriz, pero todo eso lleva un proceso que el tejido de granulación y el epitelio superficial se regenera para poder formar la piel como debe ser. Y esto ha sido todo. Gracias.